Déjamelo pensar, Sandra, tengo que pensarlo un poco más porque la verdad que es complicado el tema de hoy. Te lo dejo pensar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Esto es Déjamelo pensar. Y hoy venimos con un tema duro, difícil. Sí, digamos que por lo menos requiere pensar porque lo que primero uno piensa a partir de este tema va en una dirección. Y seguramente cuando reflexionamos un poquito más sobre lo que genera aquello de lo que vamos a hablar, aparecen otras ideas, ¿no? Madres que dan a sus hijos en adopción. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Cómo una madre necesita o le ocurre o padece, pero finalmente se enfrenta a la situación de dejar un hijo para que sea adoptado? En el mejor de los casos, a veces lo dejan porque hay que dejarlo y después se ve, ¿no? Es decir, no siempre se entrega un hijo en adopción, a veces se lo abandona, ese hijo es recuperado y luego es entregado en adopción. Pero hoy vamos a hablar de las madres que dan a sus hijos en adopción, que por algún u otro motivo no pueden criarlos, no desean hacerlo, a veces no es desamor, sino todo lo contrario, las situaciones suelen ser muy difíciles, muy duras, y hay una historia atrás de cada caso. Bueno, para hablar de ese dolor, para empezar a preguntarnos sobre eso, vamos a empezar presentando nuestro compilado de cronistas crónicos. Yo no puedo juzgar a una madre que da un hijo en adopción, no tengo ningún derecho, no tengo derecho. No tengo derecho porque estoy en otro contexto, porque vivo en otra situación, porque como todos los días. Yo no solamente no tengo los elementos, sino que además es injusto que yo me pare y diga esto está bien, esto está mal. Es muy triste, esencialmente es muy triste. Estamos como muy acostumbrados a abrir juicios sobre las cosas, ¿viste? Que si el aborto, que si las madres que dan los hijos en adopción, o que eventualmente los abandonan. Bueno, es algo que uno se imagina que no haría, pero uno no está en el lugar en donde está esa mujer, emocional, físico, económico. Entonces me parece que depende de la persona, de cuán capacitado se crea para criar a otra persona, y de la situación en la que se encuentra, ¿no? Pienso que las madres que dan sus hijos en adopción, algunas, a lo mejor tienen demasiados hijos y no tienen para criarlos y los dan en adopción, algunas no los dan en adopción, los tienen otra persona que los cuide. Hay gente que no tiene hijos y que quiere tenerlos y no puede tenerlos, y en ese caso me parece que si un niño puede estar bien y a lo mejor no estar despegado de su madre, seguir viéndola, me parece que puede estar bien que esté en adopción. Me parece algo totalmente posible y algo que no es de extrañarse ni debe ser mirado en forma mala o negativa. Lo que sí me parece es que hubiera sido importante, si esa madre no quiere, no puede o no tiene cómo sostener ese hijo, que hubiera podido decidir si tenerlo o no. Creo que tiene que ser en último término algo muy meditado, porque también hacer madre, aunque a veces se piense que no se puede, se aprende, se logra, y cuando se experiencia se alcanzan momentos de plenitud que realmente nada se me renunciar. Juzgar, ¿no? Empezaron hablando de juzgar, ¿no? El temor a juzgar. Y también hablaron de tristeza, y también hablaron de la capacidad, y hablaron de carencia. Y finalmente Abadi habló de la plenitud de la maternidad, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema lo que hace es confrontar dos fuerzas muy opuestas. Una que tiene que ver con el amor de padres a hijos o de las madres, y otro que tiene que ver con ese desgarro que se produce casi siempre involuntariamente, y ese dolor que deben atravesar aquellos que tienen que separarse para perderse en el camino, ¿no? Además, este tema también... ¿Te vas a quedar parado siempre o no? Ahora me gusta estar acá. Está bien, le hablo así, le puedo hablar así, está bien, está todo bien. Este tema confronta también, decía, dos ideas que no chocan bien, chocan mal, que es la maternidad, que para nosotros como sociedad es una institución sagrada, prácticamente, y el hecho de renunciar a ella, de deshacerse por alguna circunstancia que desconocemos de ese hijo. Pero también denuncia una mirada bastante hipócrita social, de la que ya nos vamos a internar a lo largo del programa, porque durante muchas décadas se vino pidiendo educación sexual, que ya la tenemos,
y planificación familiar que haga que las adolescentes sepan cómo cuidarse y evitar los embarazos no deseados. Claro, porque además, seguramente lo vamos a ver en las estadísticas en un minuto, pero una de las causas mayores de abandono de chicos tiene que ver con embarazos muy tempranos, ¿no? Sí, en su mayor parte las madres que dan a sus hijos en adopción son adolescentes. Entonces empecemos con la estadística, Vamos. así tenemos un poquito de números para empezar a ubicarnos. Facundo García, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Hola. Bueno, precisamente, y justamente como ustedes decían, no solamente es un problema que quizá tiene que ver con la pobreza, sino que institucionalmente hay como un olvido de lo que pasa con la madre que da a su hijo. Es decir, hay instituciones para chicos, instituciones para gente que quiere adoptar, pero la contención a la madre que entregó a su chico prácticamente es inexistente. Ahora bien, justamente teniendo en cuenta esas carencias institucionales, Eva Giberti hace unos años hizo un estudio que tituló Madres excluidas y trazó una especie de perfil de las madres que dan a sus hijos en adopción. Fíjense los datos que encontró un poco para caracterizar, y no para estigmatizar, sino para ver en qué contexto se dan este tipo de comportamientos, ¿no? La edad de las mujeres que daban a sus hijos ronda entre los 12 y los 42 años. Los 12 ¿sí? y los 42. Pero Esto prácticamente todo el periodo fértil, de 12 a 42, Exactamente. es casi el margen de fertilidad completo. Es muy amplio. Esto es en base a cientos de expedientes que analizó Giberti. Pero más de la mitad de estos casos correspondía a madres menores de 21. Es decir, confirmamos lo que decían ustedes recién. En educación, el 36% de estas mujeres no había completado la primaria. Y después, fíjense que solamente el 11% tenía una pareja estable. Y cuando les preguntaban por qué quería dar a su hijo, muchas decían que era por falta de contención familiar, porque no tenían manera. Por ejemplo, 2/3 de ellas trabajaban en servicio doméstico, lo cual es también un índice quizá de falta de recursos económicos, ¿no? Bueno, una empleada doméstica que se queda embarazada ¿Cómo sabe hace? que tiene que dejar su trabajo. ¿Cómo hace, por ejemplo, si es cama adentro, ¿no? Claro. ¿Cómo se las arregla? Bueno, precisamente esa es una de las cosas que marcan el estudio de Giberti. Y otra cosa, el 57% de estas mujeres dijo que tenía otros chicos, lo cual, imaginemos una familia en donde hay un hermanito que de pronto un día desaparece. Digamos, tenemos una especie de concepto de un chico desaparecido que no tiene explicación. Es decir, no sabemos sobre el destino estando dentro de esa familia que quedó partida, y tampoco hay nada que contenga a esa madre y a esos chicos que quedaron sin un hermanito. Así que, evidentemente, desde el punto de vista institucional hay muchas cosas que afilar y hay muchas cosas desde el pensamiento. No estamos acostumbrados, incluso desde la ficción o desde el cine, a pensar en lo que pasa con esas madres. Sí, claro, es decir, hay una descontención previa, que es la que genera el abandono, y hay una descontención posterior, que es la que genera, es casi esa especie de castigo social encima, es decir, encima que lo abandonaste, ahora encima no nos vamos a ocupar de vos. No, Es decir, no solo encima, sino por eso. claro, además. es decir, como es que está mal antes y está mal después. Y además se potencia con un juicio moral, porque estamos acostumbrados a ver malvadas en la televisión, en el cine, que dejan a sus hijos porque son, no sé, son desamoradas, desapegadas. Bueno, lo vamos a pensar esta tarde, ¿no? Bueno, lo estamos pensando junto a ustedes. Gracias, Facundo. Pueden llamar al 535-0701 y 535-0702 y contarnos, porque es un tema que lo que va a generar seguramente va a tener que ver con estas dos fuerzas, ¿no? La fuerza del juicio, ¿no? De la descalificación, y por otro lado la fuerza de la piedad, que tiene que ver con entender que no es algo que nadie desee, es algo que ocurre porque algo está ocurriendo para que así ocurra, ¿verdad? Sí, además un punto interesante para pensar este tema es que tratándose en muchos casos, ya me di cuenta que es esta, tratándose en muchos casos de madres muy jóvenes, esas madres hace muy poco que han sido niñas, y esa mirada que las condena, aparentemente las condena en defensa del niño que ha sido dado en adopción. Es decir, hay una contradicción evidente, ¿no? En esa mirada. Si cuidamos a los chicos, si los protegemos, si los amamos, ¿cómo puede ser que a los 14, 13, 14 años que tienen estas chicas, que tienen embarazos no deseados, ya no sean dignos ni siquiera de una mirada piadosa que intente comprender por qué lo hicieron? Sí, sí, es como si una vez más, ¿no? Como si viera el castigo. Ahora sos madre, entonces ya no sos más niña. Entonces ahora hacete responsable. Y si no te haces responsable, te castigamos. Es un tema de verdad polémico. Hemos tratado muchos temas en este programa, pero este particularmente creo que nos pone frente a una contradicción y a una responsabilidad que tiene que ver con observar la sociedad, cómo genera problemas como este. Sí, además abordarlo
de alguna manera que no es la habitual, porque son cosas sobre las que no pensamos habitualmente. Hoy Grecia no. No, hoy Grecia no, Pero Roma sí. Hasta cierto punto, porque justamente una de las cuestiones para que sirve analizar históricamente un problema o un fenómeno es para desnaturalizarlo. Acá hace poco habíamos debatido el tema si un fenómeno era natural o construido socialmente. El tema de la maternidad está construido socialmente. No siempre las civilizaciones han tenido hijos de la misma manera y han tenido la misma concepción sobre qué es ser madre. De hecho, es bastante peligroso en este tema simplemente circunscribirse a lo natural, porque si no entonces aparece esa culpa sobre la madre. De hecho, ya en las primeras civilizaciones, en las más antiguas tribus o clanes, la madre tenía a su hijo y inmediatamente era la tribu la que se encargaba de criarlo. No era justamente su propia madre la que lo criaba, podía ser o no. Bueno, como en las familias ampliadas de hace no tanto tiempo, ¿no? A principios del siglo pasado, un chico podía ser criado por su tía, por alguna de sus tías, en esas grandes casas donde vivían todas las hermanas, con sus maridos, ¿no? Sí, porque en esas familias ampliadas. el otro fenómeno parecido a dar en adopción es dar en crianza. Por ejemplo, las mujeres de las clases altas no se encargaban del criado de sus hijos, no daban crianza a una doméstica que hasta a veces los amamantaba. Estaba esa institución, la institutriz que amamantaba. El ama de leche. El ama de leche. El problema es que el fenómeno de la adopción o dar en adopción es tan viejo como la misma sociedad. Por ejemplo, muchos mitos de origen de pueblos están emparentados a un niño abandonado, un niño que es abandonado por su madre y por salvarlo o porque no lo puede criar o por un castigo o por lo que sea, lo deja abandonado generalmente en un río. Por ejemplo, Moisés lo deja abandonado en un río, o hace poco habíamos hablado de Edipo, que por miedo también lo habían abandonado. Esa cosa es que esa escena se repite mitológicamente. Rómulo y Remo, dos. El rey Arturo también fue abandonado en un río. Sí, es un mito que se repite en casi todos los pueblos. El niño abandonado que luego es fundador de una civilización. Casi compensa. Es medio como el tema de los 7 mesinos, viste que los 7 mesinos son muy frágiles y después terminan siendo unos ursos grandotes. Conozco muchas historias de 7 mesinos hiperdesarrollados después. A lo mejor en este mito histórico hay una especie de resarcimiento, niños abandonados que terminan fundando. Bueno, es que en realidad imperios. toda la historia de estos héroes que estamos comentando, la reivindicación del héroe es esta, digamos. Sí, claro, es vencer esos obstáculos que empezaron con el nacimiento. Sobrepone a ese abandono. Venció al destino. Ahora, el problema históricamente, por ejemplo, en la Argentina, es que un problema que es social, madre, por ejemplo, en este país, una mujer embarazada no puede decidir interrumpir el embarazo. Legalmente no lo puede decidir. Entonces, un problema que es social se judicializó. Hay un montón de leyes en las que el Estado interviene, castiga a la madre que abandona, marca la forma en que se adopta o no a un hijo. Y judicializando los problemas, lo único que tenemos es leyes culpables o inocentes, pero no tenemos la solución de un problema que es social. Es previo. Claro, que es previo a ese Es previo, y aparte es una especie, por ejemplo, todavía en el norte de la Argentina tenemos chicas que son abusadas, y una vez que son abusadas no hay ninguna ley que las pueda proteger. Ahora, al mismo tiempo tenemos una moral muy mojigata que condena el abandono de esos chicos. Me parece que históricamente y ahora mismo todavía el tema está mirado de reojo, pero lo único que hay es una normativa que termina culpabilizando, pero no ofrece soluciones. Y en una situación donde es evidente que hay por lo menos dos personas infelices, que es la madre que deja a su hijo en adopción y ese chico que está marcado por ese abandono, ¿no? Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Bueno, no los estamos dejando pensar demasiado porque lo estamos apabullando porque nosotros nos hemos disparado hoy activamente a pensar. Seguramente en sus casas también lo están haciendo. Pueden llamarnos cuando quieran. Volvemos enseguida pensando sobre cómo madres dejan a sus hijos en adopción. Sor Juana Lennon Marchico, Jesús Juana de Arco Freud, Mahoma Newton Luther King, Mafalda Marie Curie, Roland Barthes Le Corbusier. Te cuida a los chicos, te prepara la comida, te mantiene la casa limpia, hasta te pasea el perro. En lugar de levantarle un monumento, ¿por qué no la ponemos en blanco?
Inscribí a tu empleada doméstica. Es sencillo y lo deducís de tus impuestos. El trabajo en blanco. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Hoy, en la televisión pública, Chicos Argentinos a las 17, Venteveo a las 18 y Liga Argentina de Vóley a las 19. Las más increíbles historias de los protagonistas del rock. Los videos que nunca viste. Diego Capusotto te las presenta en Peter Capusotto y sus videos, un programa de rock. Sí, 6 emisiones bastante especiales para que descubras el fascinante e inútil mundo de este género musical que colabora en la decadencia de la humanidad. Peter Capusotto y sus videos. Peter Capusotto y sus videos, un programa de rock. Todos los lunes a las 23 por la televisión pública. Venteverano en el canal de los vecinos. Me queda bien, ¿eh? Para jugar y ganar. Venteveo, de lunes a viernes a las 18 por Canal 7 y la televisión pública. Empecé a investigar y bueno, me encontré con un diario en el que había fotos de chicos desaparecidos y yo me veo muy parecida a una de las nenas de las fotos y yo me acuerdo que dije, esta soy yo. Nietos, un documental por la identidad y la memoria. Tienen hambre, no sabemos nada y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se los han cerrado. En Ficciones de lo Real, este jueves, al término de Cosquín 2007, por la televisión pública. ¿Estás sufriendo por tu forma de beber? Hay una solución. Alcohólicos Anónimos, 4-325-1813. Estamos para ayudarte. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite LS82, TV Canal 7, la televisión pública. Jesús Juana de Arcofroy. Sancio te maneje. Este es un programa muy activo, y no en términos del ejercicio muscular, sino en términos del ejercicio intelectual, porque eso es lo que propone Déjamelo Pensar. Poner un tema sobre la mesa, esta batimesa de rara forma que tenemos, y arriba de ella se debate, se piensa, y estamos a full, ¿no? Y con ensayo y error, porque Sí. a veces pensamos y retrocedemos y seguimos. Pero yo creo que el tema del hijo abandonado a todos nos toca, porque más allá de que no hayamos padecido esa situación personal, todos hemos tenido la fantasía, el miedo, esa cosa del abandono, ¿no? Todos hemos necesitado a la madre cerca, la queremos cerca, y entonces el miedo a ser abandonados o poder hacernos responsables de nuestros hijos, no sé, yo veo que ha disparado hoy una energía muy particular en el Sí, además, mirá como los trucos del lenguaje, ¿no? Que son tan sutiles. ¿Tuve algún lapsus así que no me di Tuviste un cuenta? lapsus, sí. El tema del hijo abandonado, cómo vuelve la inercia a hacernos pensar en el hijo abandonado. Estamos pensando hoy sobre las madres que dan a los chicos en adopción. Es verdad, yo... Sí. Pero me tiene a mí. Habla mi corazón herido siempre, primero. Bueno, vamos a ver primero qué dice sobre esto Daniela Fernández. Pienso que en general existen condenas sociales para cualquier decisión. Siempre vos tomas una decisión y va a haber todo otro grupo de la sociedad que va a levantar el dedito y va a ser así. Somos muy los argentinos decir, ay no, pero qué barbaridad. Y de golpe se arman grandes debates nacionales porque una chica decidió hacer algo. Creo que tenemos que ser un poquito más tolerantes y en todo caso entregar entornos que no hagan
si no nos gusta que las chicas tomen decisiones que no nos gustan. Bueno, ahora sí. Estamos sumando, vamos a presentar un invitado, no diría autorizado, porque autorizados estamos todos, pero alguien que puede opinar con idoneidad profesional. Y que ya lo vieron en este programa. Y lo tenemos como cronista crónico porque además nos dimos cuenta que a veces sacamos de nuestros cronistas crónicos un invitado que merezca la pena porque tiene capacidad específica para el tema. Estamos hablando del doctor José Eduardo Abadi, psicoanalista, psiquiatra, escritor, amigo. Le gusta ser escritor. Y ser pensante para esto si los hay. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ya nos empezaste a escuchar fuera de cámara lo que nos estaba pasando. El tema está sobre la mesa, está planteado. Orientanos. Se piensa poco, ¿no? Me intranquilizaron ustedes a mí, pero en el buen sentido, ¿no? Una sana incomodidad creo que ustedes crean, ¿saben? Porque son muchas ideas y que nos permite repensar muchas cosas que dábamos por sabidas y que por ahí vale la pena volver a cuestionarlas, ¿no? Desde esta idea de, como te señaló muy bien recién Sandra, la idea de creer que dar un hijo en adopción es igual a abandonarlo, cuando muchas veces dar un hijo en adopción es intentar protegerlo en realidad. Es muchas veces aceptando la variedad de casos y de personas, no más que de casos, digamos, de personas, con cada una su propia historia para poder acercarnos a una evaluación más correcta. Pero, digamos, generalicemos de todos modos en función de lo que estamos trabajando. Hay determinadas mujeres, determinadas niñas, muchas veces que no llegan a ser mujeres, que sienten que no están en condiciones de poder acceder a ser madres. Ser madre no es, como decía muy bien recién un columnista que estaba escuchando, algo derivado de lo natural, de lo instintivo, de lo genético en exclusividad, ni mucho menos, sino que ser madre es algo estrictamente cultural, es algo que se va aprendiendo, es algo que se va incorporando y que se puede ejercer si se tiene ese aprendizaje que dio posibilidad a la condición de la maternidad de efectivizarse. Si no, va a estar en alguien incapaz de dar, incapaz de recibir, con un abandono muy fuerte, creando un hiato que muchas veces es imposible de llenar. Vos sabés que entre las estadísticas que me comentaba Facundo antes de empezar el programa, que creo que no la dio al aire, es que hay más de la mitad de las chicas que dan a los chicos en adopción han crecido con uno solo de sus padres, probablemente solo con su madre. Cosa que seguramente tiene que ver con algún hilo conductor en estas historias, ¿no? Bueno, lo que puede estar en juego allí es, ahí sí, ¿no? La presencia de un abandono, de la presencia de lo parcial, pero hay algo muy interesante en esto que decís, de la precariedad y la carencia de aquellas personas que después no pueden acceder a ser madres, a poder dar, a poder ofrecer, ¿no? Cuánto hay como una circulación de lo que se recibe, nos nutre y nos permite y nos potencia para poder dar. Y cómo hay funciones que están ausentes si uno no tiene eso que lo alimenta. Cuando ustedes piensan, por ejemplo, en los padres adoptantes, como si uno piensa en oposición a los padres naturales, ¿no? Como si hubiera una paternidad y maternidad biológica de la misma entidad que la paternidad o maternidad adoptante. No, la condición humana de padre y de madre es siempre adoptante desde el punto de vista psicológico. Nosotros nos convertimos en padres, no somos padres desde la biología. Asumimos esa responsabilidad, digamos. Es un rol que se va no dando desde un punto de vista de marcación social solamente, o de gen, o biológico, sino que es una relación que tuvimos y que vamos a tener aquello que nos va convirtiendo en padres. Claro, es muy interesante en el Edipo que comentaba que no sé si es un historiador, el columnista, que comentaba usted, o vos mismo comentaste el Edipo o Moisés. En Edipo es muy interesante porque habría unos padres biológicos que repudian a ese hijo porque temen ser asesinados por él y entonces lo mandan a matar. Un pastor se compadece y en lugar de matarlo lo abandona para que muera solo. Un pastor de un reino vecino lo recoge y se lo lleva a los reyes de ese reino que no podían tener hijos para que lo adopten. Esa idea de el padre natural y el padre adoptante en realidad es la marcación de qué significa ser padre desde lo humano. La paternidad y la maternidad humana son aquellos que adoptan y desde lo psicológico se asumen, dan y reciben de ese hijo. Claro. Se hacen cargo de ese mandato, digamos, ¿no? Asumen ese lugar. Asumen ese lugar y de algún modo
permiten, crecen su condición de padres en ese lugar y reciben a ese hijo y le dan el amor, la protección, la disponibilidad que forma ese trípode indispensable a la condición de padres. Interesante. Perdón, vamos a darle ya un pase Sí. profundo, pero lo que me llama la atención es la diversidad de tipos de llamados que dice que ha generado esto la gente, ¿no? Por ejemplo, Ana de Quilmes dice, ¿por qué hablamos de madres y no de padres que abandonan a sus hijos? Por cada madre que abandona a sus hijos, ¿no hay también un padre que abandona? Pero que ya la abandonó No, a la digamos, mujer hace mucho. Si es que lo hay. En cambio, Elsa de Misiones dice, las madres por corrupción que venden a sus hijos para sacar algunos pesos y poder alimentar a sus otros hijos. Distorsiones de la cultura patriarcal, lo primero, evidentemente, ¿no? Como si, o desde algún otro lugar podría ser mucho más terrible, y es creer, siempre hay una condición de abandono del padre que se le otorga a la madre simplemente la Es que en condición. esa figura de la chica que está sola, embarazada y que decide dar al chico en adopción, efectivamente no hay ningún hombre. Ni siquiera simbólicamente, ni siquiera se la ve como una mujer abandonada. Claro, es una madre. Hay un casi digamos un abandono previo, ¿no? Claro, Un abandono trae otro abandono, probablemente. Facundo, buenas tardes. Buenas otra vez. Vamos al internet. Justamente yo los escuchaba hablar de esta especie de modelo que estamos armando desde lo que se imagina, ¿no? En el sentido común. Siempre está la madre, un bebé y una familia que adopta. Pero hay, por ejemplo, el bebé es casi una mercancía, porque no se imagina el modelo del bebé. Y justamente uno de los problemas de muchas organizaciones que quieren favorecer la adopción y todo este tipo de problemas asociados, tiene que ver con que a los chicos más grandes no los buscan tanto las familias. Bueno, justamente buscando información sobre este problema y sobre cómo quizá una madre que hace tiempo abandonó a su hijo puede tener problemas para volver a contactarse, o porque ya no es considerada la madre que deja a su hijo tipo, no es la típica. Hay un llamado exactamente que habla de eso de San Luis. Ahora después te lo digo, continúa y te lo leo. Bueno, justamente encontré una página que es de una ONG que se especializa, entre otras cosas, en asesorar a gente que quiere adoptar chicos mayores. Adoptare.com.ar es la página web de esta entidad y el número de teléfono para los que quieran consultar es el 4865-4924. Adoptare.com.ar. Ahí van a encontrar asesoramiento jurídico, también fechas de reuniones y todo lo que tiene que ver con la formación y los problemas psicológicos que puede tener quizá un chico que llega a casa un poquito más grande. No sé si vieron en estos meses, en estas semanas hubo en las calles afiches de una nena que dice, busco papá, no me importa tu edad, a vos te importa la mía. Bueno, justamente Anidar es la entidad que organizó esta campaña junto al Consejo Publicitario Argentino. Pueden contactarse con Anidar también, que también es una entidad que se especializa en este tipo de problemáticas, el 4901-6838. Bueno, ahí los van a recibir, los van a asesorar, son pistas para seguir pensando el asunto. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a un corte, tenemos un tema interesante que efectivamente y especialmente hoy invita a la reflexión. Déjamelo pensar, madres que dejan a sus hijos en adopción. Jesús, Juana de Arco, Freud, Mahoma, Newton, Luther King, Mafalda, Marie Curie, Roland Barthes, Le Corbusier, Virginia Woolf, Evita Goethe. Nietzsche, Dalí. ¿No? Estamos hablando con el doctor Abadi de miles de temas apasionantes que se han disparado de esto y nos agarra así el corte porque de verdad estamos muy movilizados con el tema, ¿no? Sobre temas de por qué, por ejemplo, la gente que adopta chicos los quiere muy chiquitos y ya no quiere que el niño venga crecido. Vos nos explicabas recién que tiene que ver con... Sí, tiene que ver con una fantasía en la cual imaginan que si el chico ya es más grande, no van a poder sentirse padres de ese chico y ese chico no va a poder sentirse hijo de ellos, como si no pudieran de algún modo convertirlo en propio a ese hijo, como si tener un hijo propio significa tener un hijo igual a uno como fantasía, ¿no? La gente muchas veces desea como en lo inconsciente, aunque no lo consciente, que el hijo sea como lo mismo que uno fue o lo que uno quiere que sea, y no que el hijo es quien es, porque uno da a los hijos a la vida. Sí, pero esto se nota muy claramente cuando se elogia o se ensalza como si fuera una virtud, qué parecido al papá o a la mamá, ay, qué parecido a vos, tiene tu naricita, ¿no? Es como si confirmaran y calmaran ese temor, ¿no? Una vez a Bernard Shaw le pasó algo tuvo un pequeño incidente, por eso estaba con una pareja donde la mujer estaba embarazada
ella era muy hermosa y él muy inteligente, pero bastante feo. Y le dijo a Bernard Shaw, está por nacer nuestro hijo, seguramente con mi cara y la inteligencia del padre. Y Bernard Shaw dijo, eso espero, porque de lo contrario va a ser terrible. La fantasía de que tiene que ser igual, porque eso es una garantía, en realidad es una garantía frente a la angustia que despierta en la gente lo desconocido y lo nuevo. Y parte de un hijo más grande para adoptar es, en el fondo, miedo al otro, miedo al desconocido, que en nuestra sociedad tantas veces trae tantas reacciones, a veces violentas o de abandono, ¿no? Un hijo uno no se apropia del hijo, le ofrece vida al hijo. Claro, por eso está bueno que haya organizaciones que se dediquen específicamente a esos chicos mayores de 5 años que son rechazados, ¿no? Porque siempre son dejados de lado a la espera del bebé ese que en el imaginario por ahí de esos padres. Del bebé que supone que no existieron los padres biológicos. Claro. Y que voy a lograr negar que eso fue, cuando en realidad, si uno se da cuenta que la maternidad y la paternidad tiene que ver con esa relación que nos convierte en padres y a los hijos en hijos, no habría esa fantasía persecutoria y que se teme del fantasma de los padres biológicos, ¿no? Como más pareja, o que estén ahí en la... Hay sociedades utópicas o fantásticas en la literatura, o supongo que en algún lugar del planeta, en donde los hijos no pertenecen tan literalmente a sus padres biológicos, sino que pertenecen a comunidades, ¿no? Donde aparece un hijo en la comunidad y es acogido por la comunidad. No sé de dónde hay viene muchas esto, culturas, ¿no? Hay muchas culturas. Bueno, ves que los griegos siempre tenían que ver. Ay, los griegos. Platón pretendía que los hijos no fueran educados por sus padres, sino que evidentemente la república era aquella que debía instituir en su condición de ciudadano la identidad del hijo. Pero también en otras tribus que investigaron, Malinowski, Mir y todos estos, hay culturas matriarcales, por ejemplo, en las cuales las tribus, el padre era desconocido, no se conocía la condición biológica de la paternidad, y los chicos eran criados por las madres y el tío materno. Hay una cosa bastante curiosa, parece que había mucha menos violencia en esa sociedad. Sí, estuvimos charlando con Ricardo Kohler, el autor de El Reino de las Mujeres, y nos contaba eso, que en esa cultura china los chicos son criados por la comunidad de mujeres, no por la madre específicamente. Claro, hay varias, justo por eso. No sabía que también en China sucedía esto, ¿no? Sí, es un lugar específico. Vamos a ver un nuevo compilado, ¿verdad? Tenemos un compilado de más opiniones de nuestros cronistas. Por favor. Cualquier mujer que va a dar un hijo en adopción tiene ambivalencias, porque una de las cosas que muchas veces decimos cuando la solución que encuentran para algunas respuestas, como por ejemplo por qué el aborto, por qué algunas interrupciones del embarazo u otras cosas, y por qué no que esa mujer siga teniendo el embarazo y luego cuando nace el chico lo da en adopción. Lo que hay que entender que el embarazo son 9 meses de contacto con ese futuro hijo. Entonces, aunque uno sienta determinada cosa después, hay todo un vínculo que hace que uno se sienta culpable, que muchas veces se viva muy, muy mal. Las posiciones conservadoras son reacciones alérgicas. Tienen más que ver con el miedo del sistema a lo diferente o a lo que no se puede catalogar. Entonces, la reacción del sistema hacia esas normas quebradas era tipo... Y había mucha condena. No creo que hoy exista lo mismo. Me parece que hoy una madre que da a un hijo en adopción está vista en general como una víctima. El sistema es mucho más duro con quien compra un bebé, y a veces ni siquiera tanto. Cuando pienso en las madres que dan a sus hijos en adopción, pienso, básicamente, no sé por qué, o sí sé por qué, en dónde están los padres. Porque siempre parece ser que es un problema de la madre, y no aparece el padre. No, me parece que ahí debería repartirse más la responsabilidad. Yo pienso en eso, ¿dónde está el padre? Bueno, justo decía Víctor lo mismo que decía uno de los llamados de la gente. Y los llamados no todos justifican a la madre. Por ejemplo, Marta de Olivos dice, justifico a la madre enferma terminal con SIDA. Bueno. Prefiere dar a su hijo como sano para que queja en una familia sana. Es un caso muy extremo. ¿Quién va a dar un hijo en adopción si no es la pobreza? Dice María de Urquiza. Yo hablo como maestra, dice Isabel. Hay mujeres que no dan a sus hijos, pero que son madres abandónicas. Bueno, es otro tema que nos podemos decir al otro lado. Y por último, Emilce de Santa Fe dice, mi madre me abandonó a la semana de nacer. Me adoptó una familia
de Esperanza, provincia de Santa Fe. Allí encontré una nueva madre y nunca extrañé. Bueno, a lo mejor... Esperanza, era en Esperanza, sí, justamente, la recuperaron, está muy bien. El dolor de la mujer, ¿no?, que da al hijo en adopción es lo que muchas veces se olvida, como bien dijeron ustedes, porque es cierto que el desprendimiento que implica dar un hijo en adopción también pone al chico en una circunstancia nueva, pero bueno, va a ser recibido por gente que lo quiere amar, que van a ser finalmente sus padres, esos van a ser los padres, sí. No va a carecer de padres. No, va a tener padres, pero la madre tiene una culpa enorme. Pero aparte lo que es para una mujer, ¿no? Más allá de las condiciones a veces sociales, económicas y psicológicas en que sistemas socioeconómicos dejan desamparada a la gente, pensémoslo desde un punto de vista, si ustedes quieren, más psicológico, ¿no? Como el dolor, ¿no? El desgarro. Sí, como si traicionara su propia condición de madre. Sí, ¿no? Qué renuncia tremendo, ¿no? Pero está bueno hablar de renuncia. Vos dijiste renuncia y renuncia implica un valor que no es el del abandono solamente, claro. ¿No? Es decir, el que renuncia no es culpable, es en todo caso valiente para asumir ese dolor. Como una decisión y una elección, digamos. Sí, yo creo que, digamos, más allá de la valentía, la cobardía, el sentimiento que me parece que está presente inevitablemente en estas situaciones es la desesperación, porque no se llega a esa instancia sin haber pasado por la desesperación. Vamos a hablar un ratito con Roxana. Venga. Hola, Rox. ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué estuvimos pensando para hoy? Estuvimos pensando que antes de existir una madre que abandona a su hijo, hay una sociedad que abandona personas. No solo en la literatura utópica, como señaló Boy recién, hay experiencias de comunidades que tienen una participación activa en la crianza de los hijos, sino también en experiencias históricas. En los kibbutz de Israel, durante mucho tiempo, existieron diversos roles sociales asumidos por estas comunidades agrícolas en la crianza de los hijos. Yo creo que estamos acostumbrados a pensar la maternidad y la paternidad en términos individuales, cuando hay una participación importante de la sociedad en este punto. En épocas en que el Estado se va de las funciones en las que tradicionalmente estuvo involucrado, tendemos a pensar que también el pobre es exclusivo artífice de su destino, el enfermo es exclusivo artífice de su destino, el trabajador desaventajado es artífice exclusivo de su destino, y por tanto todo lo que se estuvo señalando aquí, experiencias en donde hay una mayor participación de la comunidad, aparecen ocluidas. Se condena a la madre, se condena incluso 100% a la madre que mata a un niño después de una violación, y me parece que es una actitud muy hipócrita de nuestra cultura. Lo menos grave que le pasa a una madre que da a su hijo en adopción es dar a su hijo en adopción. Creo que algo parecido ocurre con las prostitutas salvando las grandes distancias. Lo menos grave que les ocurre es prostituirse. ¿Por qué? Porque es un problema subsidiario de la pobreza y porque hay que atenderlo en esos términos y no poner todas las tintas en lo individual y, como se señaló recién, en lo biológico. Tendemos a pensar que la maternidad es un fenómeno biológico, como bien se señaló aquí, también es un fenómeno subsidiariamente biológico. Para tener hijos hacen falta más brazos que vientres. Y además haría falta también en esas chicas más conciencia, ¿no?, de lo que sí significa un embarazo y más información de cómo no quedar embarazada. Sí, yo creo que en los sectores populares la maternidad tiene más que ver con una cuestión de identidad que de falta de conocimiento de los métodos anticonceptivos. Creo que desde hace mucho que la identidad de la mujer está más asociada con el hijo incluso que con la pareja, y en los sectores populares esto es todavía más así, porque se no tienen desposeen otros bienes. Claro. El único bien que otorga identidad es el hijo, y no siempre se pueden tener todos los hijos que vienen a la vida. Gracias, Roxana. Gracias, Roxana. Sí, y recién tocaron el tema de la anticoncepción o de la prevención de los embarazos, que también es otra cosa que genera muchísimo situaciones no deseadas y enfrentadas con esto, ¿no? Es decir, la educación sexual en términos de prevención y todo esto también toca La ese educación tema. sexual es fundamental porque tiene que ver con la capacidad de los jóvenes y de los no jóvenes, que también tienen que aprender en cuidarse. Y suele haber una confusión total de creer que la educación sexual implica la estimulación de perversiones y sucedáneos, un verdadero delirio, y además de suponer que están en condiciones de enseñar todos. No, hay que preparar para enseñar a aquellos que van a enseñar. No todos los docentes están capacitados para enseñar. Es una temática que hay que tomársela en serio.
y tiene que ver con proteger, que es una función social indispensable de una determinada cultura, ¿no? Y que además es una marca para toda la vida, es decir, ¿no? Puede generar un comportamiento central en lo que va a ser, supongo que el camino de la felicidad de cada uno, entre otras cosas, nada menos. Y la maternidad, recién escuchaba lo que decía la columnista sobre la maternidad y el lugar de relación entre la maternidad y la condición de la mujer en la sociedad patriarcal. Es muy interesante porque el hombre está como afuera, pero esta es una cultura, la cultura que nosotros vivimos occidental, que se creció sobre ciertos pilares patriarcales en los cuales a la mujer se le adjudicaba la obligación y el mandato de ser madre, pero para darle un hijo al padre, pero no al padre que lo recibiera para amarlo y permitirle que él sea quien es el hijo, sino para que ese hijo lo sucediera y conservara su nombre y la tradición. Esto es lo gracioso, ¿no? La gran contradicción allí, ¿no? Es decir, y por eso la mujer tenía que ser fiel, por otro lado, porque si no, ¿cómo estamos seguros de que el hijo es nuestro? Eso decían de la fantasía inconsciente. De fidelidad hablamos la semana que viene. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Vamos. Jesús, Juana de Arco, Freud, Mahoma, Newton, Luther King, Mafalda, Marie Curie, Roland Barthes, Le Corbusier, Virginia Woolf, Pythagoras, Nietzsche, Dalí, Coco, Janet y Galileo Galilei. Buscar, lograr, creer, jurar sin importar, pecar de pensamiento. ¿Mensajes? Sí. Hay abuelos que adoptan a sus propios hijos y hacen mentir A a sus esa propios mamá. nietos. A sus propios nietos, sigo con los lapsus, ¿ves? Pero para que me tenés a mí. Hay abuelos que adoptan a sus propios nietos y hacen mentir a esa mamá que se transformó Sí, en hay la mayor. muchas historias Por de ejemplo, esas. Jack Nicholson. Jack Nicholson, Abuelo claro. mentiroso, no me acordaba Jack. Pero Jack porque es un canchero que No, él se enteró que su hermana perdón. era la madre. Perdón, estoy muy confundido. Lo crió la abuela y se enteró hace poco. Hace, 10 años. Se enteró que su abuela, que su madre en realidad era la abuela. Su hermana era su madre, claro. Y así quedó, ¿viste? Atrapado Porque sin muchas salida. veces cuando las familias aceptan cuando una chica de 13, 14 años se queda embarazada y las familias, ahora no, pero venimos de una pesadilla, ¿no? Cuando la aceptan pero con esa mentira. Son viejos secretos de familia, ¿no? Una mentira sobre la cual después se construye una especie de pseudo-identidad familiar con todos los problemas que trae a cada uno. Con todos los roles cambiados y empiezan a son... estar a hacer otra cosa. Claro, claro. Claro, aquí hay una mujer de San Luis, Hilda, que dice, tuve una nena a los 14 años. Mi familia me asustó y tuve que dejarla. Hace de esto 7 años y hoy quisiera saber de ella. Bueno, ahí hay toda Qué una duro. familia que abandona a un chico. Qué duro, ¿no? Bueno, está lleno de este tipo de estructuras que van modificando y generando con malos entendidos y lesiones, ¿no? De alguna manera. Sí, de todos modos es interesante la expresión, ¿no? Porque dice, hace 7 años, asustada, la di en adopción. El reclamo de todos modos es bastante suave, ¿no? Parecía, hoy quiero saber de ella, ¿no? Claro, no la quiero recuperar, quiero saber dónde está, quién es. Sí, o hay un pedazo de su historia también. Lo que pasa es que, bueno, ¿no? pero José, es como meternos en otra parte del tema que no vamos a tener tiempo de desarrollar, pero ese chico dado en adopción, si la adopción fue feliz y si pasaron unos años, bueno, el arrepentimiento materno puede quebrar nuevamente esa historia, Sin ¿no? duda. Por eso digo, aparte no sabemos muy bien que si quiero saber de ella. Muchas Claro. veces lo que aparece en las madres que dan en adopción si no está esto bien elaborado. A lo mejor quiere o- saber si está bien. Sí, o saber que está bien, o a veces hay una fantasía culposa persecutoria y saber dónde está o qué le pasa es una forma de controlar. Bueno, a mí me gustaría saber qué dice Mabel Bianco. En general, en nuestro país, el pensar que una mujer ya desde el embarazo decide que va a dar en adopción al hijo está condenado, y por eso yo creo que no lo debemos condenar. Yo creo que tenemos que, al contrario, darnos cuenta que lo mejor sería trabajar para evitar ese embarazo y que podamos ser efectivos en eso. Bueno, vamos a ver ahora un fragmento de lo que el cine habla o ilustra sobre estos casos. ¿Qué tenemos, Facundo? Bueno, me parece que uno de los méritos que tiene lo que vamos a ver en un ratito es
justamente, chicos, que plantea una autocrítica sobre el papel nuestro frente a este tipo de situaciones. ¿Nuestro de quién? Nuestro como hombres. Evidentemente, ustedes no sé si sabían que a nivel mundial el tema de las madres que entregan a sus hijos en adopción es una característica que se marca muy fuerte en Latinoamérica. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué estamos haciendo como hombres? Como sociedad, me parece, como varones, y como parte de la sociedad tenemos que plantearnos eso. Lo que vamos a ver es justamente una película de Arturo Ripstein del año 96. Ah, buenísimo. Esto es su época, ya cuando estaba con Paz Alicia García Diego, que le dio una especie, a partir de sus guiones, le dio una herramienta para bucear en ese océano emotivo, ¿no?, de Latinoamérica. Y lo que es vamos la a ver, mujer, además. Sí, es la mujer. Es la guionista de sus películas y es su mujer. Y representa su etapa más cercana al melodrama, pero también más cercana a justamente, como decía, a ese mundo de emociones fuertes y muy potentes que es Latinoamérica. Profundo Carmesí es una película, como decía, de 1996, en donde hay mucho de lo que estuvimos hablando hoy. Son escenas muy fuertes, pero también se ven las contradicciones, ¿no?, de la madre, que por un lado decide por un amor dejar a los hijos como si fueran contradictorios, y por el otro lado no los quiere dejar porque los ama, ¿no? Y es curioso porque a la distancia que estábamos del monitor no llegábamos a ver del todo bien, y sin embargo la sola imagen de una madre abandonando a sus hijos generó en el estudio una especie de respeto y de sensación dolorosa, aunque yo personalmente no entendía muy bien lo que estaba pasando porque el monitor estaba un poco lejos, y sin embargo me veía sobrecogido por la situación aún a la distancia, ¿no? Ahí eso trasciende, es como, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, bueno, abandonar, ¿cómo se llama?, a un hijo, estamos en términos de algo que se acerca a las nociones más esenciales de desamparo, ¿no? La parte del abandono mismo es la idea de la desolación directamente, ¿no? Sí, por eso yo decía que el tema nos toca a todos, aún los que no anecdóticamente hemos vivido algo tan directo y tan desgarrador. Todos estamos movilizados. Lo que dice José es muy cierto, todos en alguna medida tenemos miedo al abandono. Esto es una sensación muy humana, imagínate el que... Sí, el hijo abandonado es el sinónimo de la soledad en su estado más desgarrador, es la soledad abandono, no la soledad introspección, el encuentro con uno mismo y todo eso, sino el abandono como la soledad más desesperada, como decía Sandra, y qué es lo que se acerca más a la muerte, qué es lo que se teme de la muerte, si no hay representación de muerte para que uno supere, es la soledad, la idea de la ausencia absoluta de un otro. Cuando a un chico le preguntan si le tiene miedo a la muerte, yo le pregunté una vez a un chiquito, no me gracioso, en una consulta, sí, ¿por qué? Y se van a morir todos, se van a quedar solo, dijo. O sea, tengo miedo a la muerte de todos, menos la mía. Y es lo mismo. La mía no, sí, claro. Bueno, el tema nos dejó pensando, pero igual te vamos a regalar un vino. Sí, para que lo descanses. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por haber venido. No sé cómo tomarlo. Tómalo con un vaso. Tómalo con la boca. Servilo y tomátelo. Con los dedos y te lo vas por la boca. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos, por pensar junto a nosotros y por seguir todos estos vericuetos que tiene el cerebro tan dibujado con distintos canales que hoy nos llevó por un lugar diferente. Déjamelo pensar, mañana vuelve a las 4 con otro tema.